Imagínese esto por un momento. Un equipo que lleva años excavando, perforando, escaneando y persiguiendo fragmento tras fragmento de la historia, siempre profundizando más cada vez que aparece una pista, creyendo que el siguiente descubrimiento podría ser por fin el definitivo. Sin embargo, lo que Rick Lagina ha descubierto esta vez en Oak Island puede representar el mayor y más inquietante giro que la búsqueda haya visto jamás. Había una tensión visible en el rostro de Rick, una quietud nerviosa que sugería que se había tropezado con algo que no estaba destinado a ser revelado. No se trataba de una moneda de oro sacada del barro, ni de una piedra tallada, ni de un trozo de pergamino antiguo. Lo que yacía bajo el suelo era mucho más inquietante y mucho más deliberado. Era una escotilla oculta, una puerta de hierro sellada, expertamente disimulada bajo capas de tierra, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo extraordinario para asegurarse de que permanecería invisible para siempre. La pregunta inmediata era imposible de ignorar. ¿Cómo había pasado esto desapercibido durante tantos años a pesar de las innumerables excavaciones, exploraciones y teorías? Y la pregunta más aterradora le siguió rápidamente. ¿A dónde conducía esta puerta? Cuando la cámara del equipo descendió hacia la escotilla, una repentina ola de aire frío se precipitó hacia arriba, un frío antinatural que parecía como si algo estuviera esperando debajo, listo para emerger en el momento en que se rompiera el sello. Rick y Marty permanecieron en silencio sin hablar, ambos aparentemente conscientes de que la historia de Oak Island acababa de tomar un giro más oscuro y mucho más peligroso. ¿Se ocultaba el verdadero tesoro de Oak Island tras esta barrera de hierro, o había algo más sellado, algo que se suponía que el mundo nunca descubriría? Lo que tenían ante ellos no era simplemente una puerta en el suelo. Parecía el umbral a una respuesta que la humanidad había estado rondando durante siglos. Viendo cómo se desarrollaba este momento, quedó claro que lo que hubiera más allá de esa escotilla podría reescribir todo lo que se creía sobre la isla. Oak Island no es un lugar cualquiera. Esta pequeña isla, situada frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, ha sido fuente de fascinación, obsesión, esperanza y miedo durante más de 200 años. Varias generaciones se han sentido atraídas por una única idea inquietante, que bajo su suelo se ocultaba algo de inmenso valor, poder o importancia. Las historias sobre ese tesoro escondido han llevado a la gente a arriesgar su fortuna, su cordura e incluso su vida. El misterio comenzó a finales del siglo XVIII, cuando un grupo de jóvenes observó algo inusual en la isla. Una depresión circular en el suelo rodeada de marcas de árboles cortados sugería una actividad humana deliberada. Cuando empezaron a excavar, se encontraron con capas de madera, piedra, fibra de coco y materiales que claramente no pertenecían de forma natural a la zona. Ese lugar se conocería más tarde como el Foso del Dinero, el epicentro de la leyenda de Oak Island. Con el tiempo, las excavaciones se convirtieron en una obsesión. Vinieron individuos y fracasaron. Se formaron empresas y se derrumbaron. Se invirtieron fortunas en excavaciones que solo produjeron fragmentos y frustración. Sin embargo, persistía la creencia de que debajo había algo extraordinario. Algunos teóricos afirmaban que el tesoro pertenecía a los caballeros templarios, la orden secreta de la que antaño se decía que poseía riquezas inimaginables y conocimientos prohibidos. Según estas teorías, Oak Island podría ocultar reliquias sagradas, antiguos secretos religiosos o ingentes cantidades de oro escondidas hace siglos. Luego, está la escalofriante leyenda conocida como la teoría de las 7 muertes. Según esta creencia, el tesoro de Oak Island no podrá recuperarse hasta que 7 personas pierdan la vida buscándolo. Hasta la fecha ya se han relacionado 6 muertes con la larga y peligrosa historia de excavaciones de la isla. La inminente idea de una 7ª ha ensombrecido todos los esfuerzos modernos, incluido el trabajo de Rick y Marty Lagina. Con este telón de fondo, Rick y Marty surgieron como la última gran esperanza para resolver el misterio. Oak Island no es simplemente una búsqueda del tesoro. Es un rompecabezas que entrelaza historia, ingeniería, religión y miedo a partes iguales.
Y ahora, con el descubrimiento de una escotilla de hierro sellada, daba la sensación de que la historia había llegado a su capítulo más dramático y ominoso hasta la fecha. Cada nueva temporada de excavaciones en Oak Island trae consigo un renovado optimismo, y esta temporada no fue diferente. El equipo de Rick y Marty centró sus esfuerzos en torno al lote 5 y el Garden Shaft zonas que anteriormente habían arrojado intrigantes artefactos, fragmentos de metal y claros signos de actividad humana histórica. Esta vez, sin embargo, buscaban algo mucho más definitivo, una vía directa a la verdad enterrada bajo la isla. Al principio de la excavación, el equipo descubrió madera tallada, clavos de hierro y restos estructurales que sugerían la presencia de un antiguo túnel o elemento construido. Estos descubrimientos llevaron a Marty a autorizar una nueva ronda de exploraciones del terreno utilizando tecnología más avanzada que nunca. Se desplegó un radar de penetración en el terreno de alta resolución por toda la zona, cartografiando lo que se ocultaba bajo la superficie. Cuando llegaron los resultados del escáner, la reacción fue inmediata e intensa. Bajo el suelo, aparecía una forma estructural claramente definida que se doblaba bruscamente en ángulo recto, como si formara una habitación cerrada o un pasadizo diseñado. Lo que hacía que el descubrimiento fuera aún más inquietante era su ubicación. No estaba directamente debajo del eje del jardín, sino ligeramente desplazado en una zona que nunca antes se había excavado. Rick no perdió tiempo en tomar la decisión. Si el escáner indicaba realmente una cámara o un punto de entrada, entonces era allí donde el equipo tenía que excavar. A medida que se iniciaba la excavación, el propio suelo parecía contar una historia. Su color cambiaba, su textura cambiaba, y los niveles de humedad variaban de forma que daban a entender que había algo antinatural debajo. A cierta profundidad, el detector de metales emitió una potente señal que marcó el momento en que todo cambió. Ya no se trataba de una excavación rutinaria. Parecía como si el equipo estuviera retirando capas de la propia historia. Seguían apareciendo pequeños descubrimientos, clavos viejos, madera carbonizada, fragmentos de metal, pero nada que explicara por completo la exploración. Entonces intervino Gary Drayton. Con su detector de metales de alta frecuencia en la mano, Gary se acercó al lugar preciso identificado por los escáneres. De repente, el detector emitió una señal intensa e ininterrumpida. No era el sonido de un pequeño artefacto o escombro. Era profundo, potente e inconfundible. Gary llamó inmediatamente a Rick y Marty y les dijo claramente que se trataba de algo mucho más grande que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Al seguir excavando en ese punto exacto, comenzó a emerger una gruesa superficie de hierro oxidado a unos 2 o 3 metros bajo tierra. Al principio parecía un gran objeto plano, pero a medida que se removía más tierra, su verdadera forma se hizo evidente. No se trataba de un fragmento, sino de la parte superior de algo sellado, algo deliberado. Rick se arrodilló, apartó la suciedad con las manos y estudió el metal con detenimiento. La estructura no se parecía a los típicos escombros. No había marcas visibles, ni bisagras, ni cerraduras evidentes, solo una pesada y sólida placa de hierro enterrada con intención. El corazón empezó a acelerarse al darse cuenta. Era parte de un túnel, una cámara oculta, o se trataba de la misma escotilla a la que se hacía referencia en documentos antiguos y controvertidos. La expresión de Gary se volvió seria cuando dijo en voz baja que fuera lo que fuera ocultaba algo importante. El equipo detuvo la excavación comprendiendo que proceder sin una preparación completa podía ser peligroso. A medida que retiraban más tierra con cuidado, la estructura completa quedó a la vista y la incredulidad se apoderó del grupo. No se trataba de un trozo de metal cualquiera. Era una escotilla de hierro sellada, una puerta oculta bajo tierra gruesa, reforzada y completamente cerrada. Rick Lagina se inclinó más cerca quitando tierra con la mano, mirando la superficie en silencio. Durante unos largos segundos no dijo nada. Su expresión por sí sola lo decía todo. Era una expresión de conmoción, incredulidad y profunda inquietud. Ese fue el momento en que el propio Rick pareció darse cuenta de que lo que había descubierto podía cambiarlo todo.
La escotilla estaba construida con gruesas planchas de hierro con bordes reforzados y sin asa ni punto de acceso visibles. Parecía diseñada para resistirse a ser descubierta y a entrar en ella. El óxido cubría su superficie, lo que confirmaba que llevaba muchos años enterrada. Rick miró por fin a Marty y dijo en voz baja que detrás de aquella puerta había algo muy grande. Marty la examinó e inmediatamente ordenó al equipo que no avanzara sin una preparación completa. Gary volvió a barrer la zona con su detector, revelando aún más señales metálicas alrededor de la escotilla. En ese momento, todo el equipo comprendió una cosa con absoluta certeza. Oak Island ya no se escondía. Por fin estaba preparada para revelar algo que había guardado durante siglos. Eso significa que no se trataba de una sola placa, sino tal vez del punto de entrada de alguna gran estructura o túnel. La mente de todos se llenó de la misma pregunta. ¿Es esta la misma puerta secreta por la que se puede ir al tesoro? ¿O es este el comienzo de un misterio semejante que resultará ser la historia más aterradora de Oak Island? Fuera lo que fuese, había algo diferente en los ojos de Rick aquel día, un brillo, un miedo y una esperanza, los tres juntos. Cuando la pesada escotilla metálica fue totalmente visible desde el suelo, una extraña excitación recorrió al equipo. Rick, Marty, Gary y el resto del equipo se reunieron a su alrededor. Ahora la única pregunta era: ¿se abrirá esta puerta? Rick la inspeccionó primero con la vista. No había picaporte ni cerradura, solo una puerta plana de hierro oxidado que parecía llevar siglos allí dormida. Llamó al equipo por la radio. «Traed la palanca y las herramientas de mano, tenemos que abrirla». Se recurrió a palancas, mazos y otras herramientas pesadas. El propio Rick realizó el primer ataque, intentó introducir la palanca por un lado, pero la puerta no cedió. Gary también lo intentó. Después se unieron Jack Begley y 2 personas más. Las 4 personas juntas hicieron todo lo que pudieron, pero la puerta estaba tan cerrada como si alguien la hubiera cerrado con llave y hubiera jurado que nadie podría abrirla jamás. El esfuerzo duró unos 20 minutos. Se cambiaron las herramientas una y otra vez. Se cambiaron los ángulos, pero la puerta no se abría. Pero entonces, cuando una pesada palanca levantó algo de metal del borde, se oyó un leve sonido «dap» procedente del interior. Todo el equipo se detuvo. Nadie habló. Todos se miraron. Rick hizo inmediatamente un gesto con la mano. Espera, había algo dentro. Nadie oyó ese sonido con fuerza, pero la grabadora de audio del equipo también registró una ligera vibración. Ahora la pregunta era: ¿qué fue esto? ¿Se rompió la presión del aire? ¿Se movió algo dentro o se activó algún viejo mecanismo? Marty se puso un poco nervioso. Le dijo a Rick: «Deberíamos llamar a los expertos. Esta no es una puerta ordinaria». Los ojos de Rick tenían el mismo brillo de siempre, como si supiera que estaban cerca de la historia. Finalmente el equipo decidió que no sería correcto forzar la puerta en ese momento. Podría ser peligroso manipularla sin saber lo que hay dentro. Pero una cosa era cierta: esta escotilla ocultaba algo, y ese sonido era una señal de que Oak Island ya no estaba en silencio. Probablemente la puerta, que había permanecido cerrada durante siglos, se preparaba ahora para abrirse sola. El día en que el equipo vio la misteriosa escotilla de Oak Island e hizo el primer intento de abrirla, ocurrió algo que conmocionó a todos. Y todo empezó de repente, sin previo aviso. En cuanto el equipo dejó de excavar y empezó a grabar el entorno, lo primero que ocurrió fue que la cámara principal del circuito cerrado de televisión dejó de funcionar. Se trataba de la misma cámara que siempre funciona 24/7 y graba todas las excavaciones. Al principio se pensó que podía haber un problema con el cableado, pero cuando el equipo lo comprobó, todo estaba bien. Ni el cable estaba cortado, ni la batería agotada. Al cabo de un rato, uno a uno los demás aparatos también empezaron a dejar de funcionar. El detector de metales de Gary Drayton, que hasta ahora emitía señales continuamente, de repente enmudeció por completo. Después el dron del equipo perdió la señal mientras volaba y cayó directamente al suelo. El walkie-talkie de Marty también empezó a funcionar mal. El sonido dejó de llegar, o un extraño eco comenzó a interponerse, como si alguien susurrara desde lejos. Rick se arrodilló en el suelo, miró a su alrededor y dijo: «Esto no es una coincidencia. Hay algo en este lugar que quiere detenernos».
El experto técnico del equipo dijo que la señal GPS también estaba siendo perturbada en ese lugar. El equipo estaba cambiando la ubicación y mostrando perturbaciones como si alguna fuerza magnética invisible estuviera presente cerca. Y todo esto estaba sucediendo solo alrededor del lugar donde se encontró la escotilla. Ahora empezaron a surgir preguntas. ¿Es cierta la maldición de Oak Island? La vieja teoría volvió a cobrar vida. El tesoro no saldrá hasta que mueran 7 personas. Hasta ahora han muerto 6 personas. Y solo hay conjeturas sobre la 7ª. Algunas personas incluso han empezado a decir que tal vez alguien ha instalado deliberadamente un sistema de seguridad o de alerta en la escotilla, de modo que si se manipula el sistema se daña, y la gente se asusta. Marty le dijo a Rick: deberíamos llamar a un equipo profesional, ciencia e ingeniería. Pero Rick, después de permanecer en silencio durante un rato, solo dijo una cosa. Oak Island está intentando decirnos algo y no podemos ignorarlo. Tras esta extraña perturbación se detuvo la excavación. Pero una cosa era cierta, no se trataba de un descubrimiento ordinario. Hay algo dentro de esta escotilla que no quiere que avancemos. Oak Island empezaba ahora realmente a parecer viva. Cuando Rick y Marty Lagina encontraron la escotilla y las cosas empezaron a ponerse raras después de la excavación, las cámaras se apagaban, los dispositivos fallaban. Marty sacó un viejo archivo que tenía desde hacía años, que contenía muchos documentos y mapas antiguos. Uno de esos mapas era uno que había recibido en los 90 de un lugareño de Nueva Escocia, que afirmaba que su abuelo había participado en la búsqueda del tesoro en Oak Island. Marty puso el mapa sobre la mesa de papel amarillento rasgado en algunas partes y con marcas de quemaduras en los bordes. Pero la verdadera sorpresa fue que había una gran X marcada en un punto concreto del mapa, y ese era el lugar exacto donde el equipo había encontrado la misteriosa escotilla. Rick guardó silencio unos instantes al ver la X. Le dijo a Marty: hemos visto este mapa muchas veces, pero nunca pensamos que pudiera ser tan exacto. El mapa no tenía medidas ni coordenadas modernas, pero coincidían con los árboles, los montículos y los contornos del terreno. Y todo coincidía exactamente con la ubicación. Esto plantea la pregunta: si alguien marcó el lugar hace 100 años, ¿qué sabía? ¿Excavó allí el abuelo del hombre? ¿O era solo una copia de otro mapa antiguo? Marty dijo que el mapa nunca se había tomado en serio porque no tenía fecha ni pruebas concretas. Pero ahora que la realidad coincide con la ubicación, no parece una coincidencia. Gary Drayton se fijó en unos símbolos difuminados en los bordes del mapa como antiguos símbolos religiosos o las marcas de los caballeros templarios. Al ver esto, Rick dijo: si este mapa es real, significa que alguien ya sabía lo que se escondía aquí. Tras esta revelación, la atención del equipo se agudizó aún más. Ahora no solo estaban excavando. Intentaban descubrir una vieja advertencia, una señal secreta y tal vez un plan centenario. Esta X ya no era solo una marca. Era una puerta a un secreto que llevaba siglos enterrado en el suelo de Oak Island. Y quizá ahora esté listo para salir por sí mismo. Cuando la misteriosa escotilla se reveló por completo en Oak Island y empezaron a ocurrir cosas extrañas a su alrededor, cámaras que se apagaban, dispositivos que no funcionaban, ruidos suaves que se oían. Una pregunta resonó entre el equipo: ¿qué hacemos ahora? Abrir o esperar. Rick Lagina lo tenía claro. Quería abrir esa escotilla. Para él no era solo una puerta de metal, era un camino que podría acercarlos al tesoro que han pasado gran parte de sus vidas buscando. La mirada de Rick era clara, no quería desperdiciar este momento, pero en el otro lado estaba Marty Lagina. Más sensible, más práctico y tal vez incluso un poco tímido cuando se trataba de riesgo. Rick, por lo que hemos visto hasta ahora, esto no es parte de una estructura normal. Podría haber algo más ahí abajo. Gas, agua, una trampa o un viejo sistema de seguridad, dijo Marty. Rick respondió: ¿y si esta es la puerta por la que podemos llegar al tesoro? Nos quedaremos esperando con las manos cruzadas, interrumpió Marty. Deberíamos llamar a los expertos, a los ingenieros, al equipo de seguridad, para que quien esté dentro pueda salir sin poner en peligro nuestras vidas, dijo Rick con cierta irritación. Siempre tienes miedo, Marty.
Cada vez que surge algo grande dices, espera, piensa, llama a los expertos. Pero Oak Island no espera a nadie. El ambiente se enrareció por unos instantes. Todo el equipo guardó silencio. Por un lado estaba el entusiasmo de los hermanos. En el otro lado estaba la preocupación del hermano. Ambos tenían razón desde su propio punto de vista. Finalmente Marty se mostró algo indulgente y dijo, «De acuerdo, Rick, pero con una condición. No lo abriremos sin seguridad. Se instalarán cámaras de nuevo. Se encenderán los detectores de gas y los equipos de seguridad. Y si algo parece peligroso, todos retrocederemos. No hace falta ser un héroe». Rick asintió y dijo, «Preparémonos. Lo que haya detrás de esta puerta no estará escondido mucho tiempo». Este argumento dejó clara una cosa: el equipo ya no se limitaba a buscar. Estaban en un punto en el que un paso en falso podía arruinar la misión para siempre o hacer historia. Cuando, tras un debate entre Rick y Marty, se decidió que la escotilla no se tocaría sin una preparación adecuada. El primer paso fue conseguir que se hiciera un escáner del subsuelo. Marty llamó a su equipo técnico y dijo, «Tenemos que saber qué hay realmente bajo esta escotilla, de lo contrario, esta excavación no deja de ser un peligro». Entonces llegó el radar de penetración terrestre, es decir, la máquina GPR que escanea la superficie bajo el suelo y hace un mapa digital de su estructura y profundidad. El equipo montó la máquina, instaló sensores por todas partes, y poco a poco comenzó el escaneado. Los ojos de todos estaban puestos en la pantalla, donde en poco tiempo se iba a desvelar un nuevo misterio de Oak Island. Al principio se veían las capas normales del suelo, tierra, rocas, humedad del agua, pero después de unas cuantas exploraciones, la máquina empezó a mostrar una forma extraña. Esa forma estaba justo debajo de la escotilla, a una profundidad de unos 3 o 4 metros, algo así como una habitación sellada. Lo que se veía en la pantalla no era ninguna formación natural. Era completamente cuadrada, como si alguien hubiera construido una habitación con ladrillos o piedras, y también se veía un estrecho camino pegado a ella, como si hubiera un túnel que fuera de esa habitación a otra parte. Señalando hacia la pantalla, Rick dijo, «Mira, esta es la puerta de verdad. No estamos justo encima, estamos justo encima de lo que la gente ha estado buscando durante siglos». Marty también asintió, pero ahora su preocupación había aumentado aún más. Dijo, «Si esto es un túnel, entonces también tenemos que saber si hay aire en él o no, si hay gas o agua en el interior». El equipo técnico respondió que en la actualidad esa forma parece sólida, pero cuál es la condición en el interior no se puede decir sin una investigación física. Esto significaba claramente algo se construye en el interior y parece haber sido construido por los seres humanos. Después de esta revelación, una nueva energía corrió a través de todo el equipo. Ahora no era solo una escotilla cerrada, era un pasaje a una habitación secreta que contenía tal vez uno de los mayores tesoros o misterios de la historia. Rick finalmente susurró, «Nunca habíamos estado tan cerca. La puerta habla por sí misma, ahora ven y mira lo que hay dentro». Y ahora toda la isla del Roble parecía oír el eco. En cuanto el equipo de Oak Island encontró esa misteriosa escotilla y se conocieron las noticias relacionadas con la excavación, todo Internet se calentó de repente. Las redes sociales, especialmente Reddit, Twitter y YouTube, estaban en ebullición. La gente empezó a analizar fotograma a fotograma los vídeos, las fotos y las reacciones del equipo. Parecía que todo el mundo estaba empeñado en resolver este misterio. Un hilo se hizo viral en la página de una gran comunidad de Oak Island en Reddit. ¿Es esta la entrada a la bóveda de los templarios? Es decir, ¿es este el mismo camino por el que los caballeros templarios escondieron su tesoro sagrado? La gente elaboró toda una teoría combinando mapas antiguos, símbolos religiosos de los templarios y la ubicación de Oak Island. Alguien dijo, «Esta puerta se abre directamente al lugar donde está escondido el Santo Grial». Alguien escribió, «Templarios habían escondido algunas cosas que la Iglesia todavía oculta al mundo». Luego vino otra teoría. Teoría de la base alienígena. Algunas personas creen que Oak Island no es solo una casa del tesoro, sino un punto extraterrestre, es decir, una zona de aterrizaje alienígena.
Dicen que esta escotilla forma parte de un túnel secreto que está conectado a una civilización desconocida construida en el interior de la Tierra. Alguien compartió una antigua imagen escaneada que mostraba una forma redonda en el interior del túnel y afirmó que no puede tratarse de una construcción humana. La tercera y más aterradora teoría fue proyecto secreto del gobierno. Algunos usuarios de Reddit dijeron que el verdadero control sobre la excavación de Oak Island lo tiene el gobierno y que Rick Marty solo está en la fachada. La gente sospechaba que hay algún proyecto oculto en el interior que no debe mostrarse al público en general, tal vez alguna tecnología antigua, un arma biológica o una antigua fuente de energía. Oak Island empezó a ser trending en Twitter. Hubo una avalancha de memes, especulaciones y vídeos de teorías de la conspiración. Alguien escribió: si Netflix hace un documental sobre esto, me lo zampo en una noche. Muchos canales de YouTube empezaron a retransmitir en directo con miniaturas como actualizaciones en tiempo real de Oak Island, la verdad de los templarios revelada, el último movimiento de Rick. En medio de todo esto, Rick y Marty guardaron silencio. No hubo ninguna declaración oficial del equipo, y quizá este silencio agitó aún más las redes sociales. Un usuario escribió acertadamente en Reddit: Oak Island ya no es solo una excavación, se ha convertido en la mayor historia de detectives de Internet. Y realmente ahora, todas las miradas estaban puestas en la escotilla que no estaba abierta, pero que había abierto las mentes de todo el mundo. Tras encontrar la escotilla cuando todo el equipo oscilaba entre un extraño nerviosismo y excitación, algunas personas estaban desesperadas por abrirla mientras que otras se mostraban asustadas y cautelosas. Entonces Rick Lagina hizo una declaración que sacudió las ideas de todos. Se celebró una pequeña reunión entre el equipo. Marty planteó la cuestión de la seguridad, el equipo técnico explicó el riesgo, y los demás miembros sugirieron esperar unos días. Pero Rick permaneció en silencio durante algún tiempo, luego dijo suavemente: ahora no podemos retroceder. No había ira en su voz, pero había profundidad, como si él mismo estuviera temblando desde dentro, pero aún así había decidido seguir adelante. Rick miró a todos y dijo: lo que hemos descubierto puede cambiar la historia de Oak Island para siempre. Esto no es solo una placa de metal. Esto es una puerta a un secreto que ha estado enterrado en este suelo durante siglos. Marty, trato de explicar de nuevo, entiendo, hermano, pero ¿qué pasa si nos apresuramos? ¿Y hay algún peligro dentro? Rick, replico. ¿Qué riesgo no hemos corrido hasta ahora? No hemos puesto nuestras casas, dinero, vidas en juego por este único secreto. Y ahora, cuando estamos muy cerca de él, debemos retroceder por miedo. El resto de los miembros del equipo también comenzaron lentamente a estar de acuerdo con Rick. Jack Begley dijo: yo digo que Rick tiene razón. Sea lo que hay detrás de esta puerta, debe salir ahora. Rick dijo además: hemos dado años a Oak Island, pero quizá ahora Oak Island esté dispuesta a darnos algo que ni siquiera habíamos pensado. No solo había pasión en sus palabras, había confianza, como si estuviera convencido desde dentro de que esta escotilla era la verdadera pista. Esta declaración de Rick se mostró más tarde en un episodio de la serie y se hizo viral en las redes sociales. La gente empezó a decir: Rick no se echará atrás ahora, y tal vez el mayor secreto de Oak Island está a punto de ser revelado. Después de ese momento, todo el mundo lo supo. Nadie iba a detenerse ahora. La puerta se abriría sin importar quién estuviera detrás. Y el brillo en los ojos de Rick decía claramente: ahora la historia está a punto de cambiar. Ahora, todas las miradas están puestas en esa puerta, esa misteriosa escotilla que podría convertirse en el mayor descubrimiento de Oak Island, o en su error más peligroso. El equipo de Rick y Marty planea ahora abrir esa escotilla. Se llama a expertos, se instala equipo de seguridad y se investiga cada rincón para averiguar qué es realmente esa puerta. Pero la pregunta sigue siendo: ¿es seguro abrirla? Podría ser el principio de un tesoro, una habitación sagrada donde durante siglos se han escondido oro, manuscritos o secretos templarios.
O podría ser una trampa, una vieja advertencia que ignorar podría traer la perdición. El mundo entero está ahora a la espera. ¿Abrirá Rick esta puerta? ¿O este secreto permanecerá cerrado para siempre?